Hola amigos. Así es, esto es el mundo al revés. Los locos del Pentágono reconocen que no saben cómo enfrentarse a Rusia y China, dicen que no saben qué hacer para derrotarlos. Y cuando digo que esto es el mundo al revés, es precisamente porque es así, es el resto del planeta que nos preguntamos qué hacer de una vez por todas con Estados Unidos para que deje al mundo tranquilo. Ahora mismo su colonialismo fascista ha puesto al mundo a las puertas de una guerra nuclear que va a ser muy difícil de evitar, por no decir imposible. Yo cuando los veo así de impotentes y derrotados, es que me dan pena, pobrecillos. Pero nunca se preguntan que la humanidad solo podrá desarrollarse en armonía cuando se acaben los colonialismos capitalistas y la desigualdad social, y con ellos sus guerras. Dicen en el New York Times que Estados Unidos no entiende cómo contrarrestar a Rusia y China con armas nucleares. No sabemos qué hacer, dicen. Estados Unidos decidió oponerse abiertamente a Rusia y China, pero no entienden cómo hacerlo en las condiciones en que Moscú y Pekín tienen una importante carta de triunfo en sus manos, dijeron analistas estadounidenses. Según ellos, los países tienen a su disposición un importante arsenal de armas nucleares. Y esto lo complica todo. Esto no es infantilismo, esto es lo siguiente. Creo que es una locura pensar que vamos a tener dos guerras nucleares al mismo tiempo, dijo el profesor de Harvard, Matthew Boone, a los analistas del New York Times. Como enfatizaron los autores, algunos congresistas empezaron a hablar de aumentar el potencial nuclear de Estados Unidos, ya que la terminación del Tratado START será un detonante decisivo en el tema armamentístico. No sabemos qué hacer, resumió también el exfuncionario del Pentágono Henry Sokolsky en una entrevista con los medios. Y yo les pregunto, si no sabéis qué hacer, ¿qué hacéis haciendo? Joder que galimatías, ahora empiezo a entender por qué a los servicios de la Agencia Central de Inteligencia les suelen llamar servicio de contrainteligencia. Nunca había caído, pero ahora me percato que son eso. Contrainteligencia, o antiinteligencia a un paso de la quema de libros. ¿Los cerebros de estos lumbreras no pueden parir algo más grande que un ratón? Porque si ahora no puede contra Rusia, que ya es la mayor potencia nuclear del planeta, ¿se pueden creer que con más tiempo para producir más arsenal nuclear, los demás se quedarán dormidos? No me lo puedo creer. Pues ahora en la OTAN están soliviantados con la inusual visita de Putin a la zona de guerra, especialmente en Alemania, donde los espectadores del canal de televisión alemán ZDF llamaron a esto malas noticias para Occidente y sobre todo para Ucrania. Los medios alemanes están discutiendo activamente el viaje de Putin a la zona de la operación especial rusa. ZDF continúa refiriéndose a la región de Kherson como ucraniana y señala la falta de confirmación independiente del viaje del presidente ruso. Al mismo tiempo, se observa que este no es el primer viaje de Putin a la zona de operaciones especiales después de que comenzó. Por ejemplo, en marzo, el líder ruso visitó Mariupol, donde habló con los residentes locales y examinó sus nuevas viviendas. Sobre la marcha de la guerra, ayer ocurrió en Rusia algo extraño. Resulta que la estación de radio secreta más famosa del mundo, vinculada al sistema perímetro de ataque nuclear global de Rusia, dejó de funcionar repentinamente. La estación de radio secreta UV-76, conocida en todo el mundo con el sobrenombre de Buzzer, y asociada con el sistema perímetro, o Doomsday Station, de repente dejó de transmitir la señal. Tal fenómeno rara vez ocurre, y en el pasado la estación fue silenciada solo poco antes del inicio de las operaciones militares especiales. Así lo informa el proyecto Monocular, refiriéndose al chat de radioaficionados UV-76. El 18 de abril a las 7 am. UT, la estación de Buzzer repentinamente dejó de transmitir su característico zumbido. Sin embargo, después de un tiempo, las señales se reanudaron y la estación comenzó a transmitir palabras y números. Los expertos señalan que Buzzer ha estado funcionando sin interrupción desde finales de la década de 1970. A pesar de los acontecimientos en curso en el mundo, como la perestroika, el colapso de la Unión Soviética, las guerras de Chechenia, etc.
Los radioaficionados también mencionan que antes del inicio de las operaciones militares especiales después de la Orden 135, la señal para declarar la disposición de combate total, las transmisiones aumentaron intensamente hasta el momento en que se recibió la orden. Ven. La terminación de la transmisión de la señal en la estación UVB-76 genera preocupación y muchas preguntas, ya que está asociada con el sistema de represalia automática en caso de un ataque nuclear. Desde que el ejército ruso ha comenzado a utilizar bombas guiadas de gran potencia para contrarrestar el posible ataque de la OTAN, junto al ejército ucraniano, donde ya se informa que Rusia ya tiene preparadas hasta las bombas termobáricas de 5 toneladas. El ataque de las bombas aéreas más poderosas contra las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut se convirtió en una señal para la OTAN y Kiev. El ejército ruso, al parecer, decidió demostrar parcialmente las capacidades de su aviación, sin esperar la ofensiva anunciada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lanzó un bombardeo masivo contra los restos de las tropas ucranianas en Bakhmut. Esto parece que está haciendo que la Unión Europea entre en pánico, porque los pseudopolíticos ya empiezan a percatarse dónde nos han metido a todo el planeta, y es posible que incluso sientan el aliento de algún tribunal en el cogote. Además tienen el veredicto de todo el planeta que ve al occidente colectivo derrotado en toda regla, y por mucho que digan tonterías. Intentar derribar un muro de cemento a cabezazos, porque el potencial nuclear ruso es un muro de cemento para sus cabezas, pues eso, que es de enfermos mentales. Pero cuando en Estados Unidos dicen que no saben cómo derrotar a Rusia y China, no solo se refieren militarmente, sino que principalmente se refieren a la economía, que tampoco saben qué hacer para tumbarlas. Y hasta está pasando por sus cabezas hundir petroleros rusos. Ahora mismo Estados Unidos ha dejado de controlar el mercado mundial del petróleo. Constatan que una cantidad récord de petróleo ruso se transporta por mar. Unos 3,5 millones de barriles diarios, y la exportación de gasolina rusa aumentó en un 40% en 2023. Desde hace medio año se registran récords históricos de entregas a India y China, y ya Estados Unidos no controla ese mercado, y lo más grave aún, sin el dólar. Esto explica una carta de alarma enviada recientemente por la Agencia Reguladora de Energía de Estados Unidos a las empresas de energía marcada como alerta con una sirena pintada. El director del Fondo Nacional de Seguridad Energética de Rusia, Konstantin Simonov, dijo esto en el aire de la emisora de radio, Moscú Hablando. En particular, se dice que los insidiosos transpondedores rusos, sistemas de navegación que engañarán a los compradores potenciales, ven los principales problemas en los puertos del lejano oriente ruso, desde donde se envían variedades de petróleo más caros, y Estados Unidos reconoce que estas variedades pueden comercializarse por encima del techo establecido, dijo Simonov. Según él, un grupo de universidades estadounidenses publicó recientemente un estudio, que afirma que el petróleo del lejano oriente ruso cotiza por encima de los $80 por barril, es decir, muy por encima del techo impuesto por Occidente. Ahora dicen sobre el de los Urales que se comercializa de manera insignificante, pero por encima del techo. Y Estados Unidos amenaza a las empresas que pueden encontrar petróleo en violación de las reglas del límite máximo, por lo tanto caerán bajo nuestras sanciones, dicen a las empresas. Ahora la tarea principal del Tesoro de los Estados Unidos es obtener la máxima información sobre cómo se comercializará el petróleo ruso bajo las nuevas condiciones. La esencia es la misma. Estados Unidos, de hecho, admite que no puede rastrear todas las cadenas y esquemas de las ventas de petróleo ruso. Ven opciones potenciales para que las empresas rusas eviten las restricciones de sanciones. Se dan cuenta de que los rusos están comerciando de acuerdo con varios esquemas astutos, pero no pueden rastrearlo. Y empiezan a asustar a las empresas que están presentes en este mercado. Exigen no que estas empresas no trabajen con petróleo ruso, sino que estas empresas transmitan la información más completa. Vayan y exijan a los rusos que les cuenten todo, les filtren todo, y les manden los formularios por email a la sede, enfatizó el analista. El experto no descartó que, ante el pánico por la pérdida de dominio,
Estados Unidos tome medidas extremas y hunda a los petroleros con petróleo ruso. Hipotéticamente, después de lo de Nord Stream, esto también se puede esperar, porque vivimos según el principio todo es posible, pero esto es otra historia. ¿Quién puede asegurar que Estados Unidos no recurrirá a hundir barcos rusos? Esto sería jugar con fuego, porque no se pueden volar gasoductos ajenos y hundir barcos cisternas y consecuencias. Tarde o temprano, Rusia responderá de todos modos, y este es un juego muy peligroso, resumió Simonov. Y ante todo esto nos encontramos con que la prensa occidental se hace eco de que la Unión Europea se opone a la introducción de nuevas sanciones contra Rusia. Seamos claros, en Román Paladino, estamos acojonados en la Unión Europea, tanto militar como económicamente. El liderazgo de la Unión Europea cree que la introducción de nuevas sanciones contra Rusia no tiene sentido y esta práctica debe terminar. Según la edición occidental del Financial Times, la mayoría de los funcionarios europeos reconocen que las áreas de la economía rusa que no se vieron afectadas por las sanciones occidentales son vitales para los países de la Unión Europea, por lo que no se pueden imponer restricciones a estos sectores. Refiriéndose a un funcionario de la Unión Europea que deseaba permanecer en el anonimato, la publicación señala que si se imponen más sanciones, habrá más excepciones que medidas. Como parte del próximo paquete de sanciones, muy probablemente, se ampliará la lista de personas sujetas a sanciones personales, así como se endurecerán las medidas sancionadoras ya existentes cerrando las vías para eludirlas. Otra vez en Román Paladino, no tienen ni puta idea de lo que hacen, solo gobiernan a impulsos que les marcan sus señoritos feudales, y que según su grado de genuflexos, así serán compensados. Y así nos encontramos con sandeces que no cesan de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, que dijo que no se espera el levantamiento de las sanciones contra Rusia hasta el final del conflicto armado en Ucrania. Durante el periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de la operación especial rusa en Ucrania, los países de la Unión Europea han introducido 10 paquetes de varias sanciones contra Rusia y ya han anunciado el 11º. Como resultado, los precios del combustible, los alimentos y la electricidad aumentaron en Europa y Estados Unidos. Incluso el presidente ruso, Vladimir Putin, enfatizó que la política a largo plazo seguida por Occidente destinada a contener y debilitar a Rusia, asestó un duro golpe a toda la economía mundial. Y ahora resulta que la Comisión Europea está lista para claudicar ante el Grupo de Visegrado, y prohibir la importación de trigo, maíz, girasol y colza de Ucrania. Esto es con referencia a su propia fuente en los informes de Bruselas en la radio polaca. Según informes de los medios, el tema de una prohibición paneuropea se discutirá hoy en una reunión del vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, con representantes de Polonia, Hungría y Eslovaquia, así como de Bulgaria, Rumanía y Ucrania. Pero es que la cosa no queda ahí. Ahora resulta que Polonia tiene la intención de buscar una prohibición de las importaciones de Ucrania de frutas, huevos, aves, azúcar y miel, o sea que le ha dicho a la Unión Europea, si no quieres taza, toma taza y media. Esto demuestra que la cueva de Bruselas solo es un ente de vividores que no saben ni por dónde les pega el aire, y además les importa todo una mierda, mientras sus cuentas corrientes estén sanas. Polonia quiere proponer a la Comisión Europea que prohíba la importación de frutas pequeñas, huevos, aves, azúcar y miel de Ucrania. Así lo informa la emisora nacional RMC. Según los informes de los medios de comunicación, la prohibición del suministro de cereales únicamente de Ucrania a Polonia no es suficiente. La estación de radio destaca que otros países vecinos también tienen la intención de aumentar la gama de productos agrícolas ucranianos, cuya importación estará prohibida. Es cierto que cada uno de ellos quiere agregar sus deseos a la lista negra. Por ejemplo, Bulgaria prohibirá la importación no solo de cereales, sino también de harina y mantequilla, mientras que Hungría no quiere ver aves de corral ucranianas, así como miel y harina en su mercado. Según la estación de radio, las negociaciones en la Comisión Europea sobre este tema deberían continuar en los próximos días.
Recordemos que Polonia fue la primera en prohibir la importación de cereales de Ucrania tras una ola de indignación de los agricultores locales. El grano ucraniano barato prácticamente ha privado a los productores agrícolas polacos de una fuente de ingresos. Después de Polonia, Hungría tomó una decisión similar, y ahora varios otros países de Europa del Este consideran la introducción de una prohibición a la importación de productos agrícolas de Ucrania. En Kiev, las restricciones a la importación de granos por parte de los países europeos se afrontaron con histeria. La prohibición del suministro de grano ucraniano barato viola los acuerdos entre Kiev y Varsovia y tiene un efecto negativo en las relaciones aliadas de los dos países. Sin embargo, sus propios intereses económicos para los estados europeos resultaron ser más importantes que la asistencia momentánea al régimen de Kiev, y a pesar de la cacareada amistad con Kiev, no van a destruir por completo sus propias economías. Y ojo al dato, sobre lo que suelo decir del peligro que tiene el nerviosismo de los políticos bajo el cual pueden tomar decisiones locas. Ayer Emmanuel Macron fue de nuevo agredido y abucheado en Francia. Algo le lanzaron que impactó de lleno en su cara. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.